sacerdotes y políticos. La mafia del alma. Oso. Audiolibro creado por Shaka de Virgo. Política y religión. Oso. El primer ministro Rajiv Gandhi convocará un debate nacional sobre la necesidad de separar la política de la religión. Nos gustaría saber cuál es tu visión sobre el tema. La política es mundana, los políticos son los servidores del pueblo. La religión es sagrada. Es la guía del crecimiento espiritual de la gente. Ciertamente, la política es lo más bajo en lo que concierne a los valores y la religión es lo más alto. Están lejos una de otra. Rajiv Gandhi quiere que la religión no intervenga en la política. Yo quiero que la política no intervenga en la religión. Lo superior tiene todo el derecho del mundo a intervenir, mientras que lo inferior no tiene ningún derecho. La religión ha estado elevando la consciencia humana durante siglos. Lo que el hombre es ahora, por poca consciencia que tenga, se lo debe a la religión. La política ha sido una maldición, una calamidad, y la política es la responsable de todo lo que hay de malo en la humanidad. Pero el problema es que la política tiene el poder y la religión solo tiene el amor, la paz y la experiencia de lo divino. La política puede fácilmente interferir en la religión y eso es lo que ha estado haciendo siempre hasta tal punto que ha destruido muchos valores religiosos que son absolutamente necesarios para la supervivencia de la humanidad y de la vida en este planeta. La religión no tiene un poder como el de las armas nucleares, el de las bombas atómicas, el de las pistolas, su dimensión es totalmente distinta. La religión no ansía poder. La religión es una búsqueda de la verdad, de Dios. Y la búsqueda misma, hace al hombre religioso, humilde, simple e inocente. La política posee todo un arsenal destructivo. La religión es absolutamente vulnerable. La política no tiene corazón. La religión es puro corazón. Es como una hermosa rosa. Su belleza, su poesía, su danza, hacen la vida digna de ser vivida. Le dan sentido y significado. La política es como una piedra sin vida. Pero la piedra puede destruir la flor y la flor está indefensa. La política es agresiva. Rajiv Gandhi está poniendo las cosas cabeza abajo. Quiere que la religión no intervenga en política. Dice que la política debería tener el monopolio, para así poder someter a la humanidad, para reducir al hombre a la esclavitud, para destruir su libertad, para destruir su conciencia, para convertirlo en un robot, para que los políticos puedan mandar y disfrutar del poder. La religión es el único problema para los políticos. Está más allá de su alcance y más allá de su comprensión. La religión es la única área donde los políticos no deberían intervenir para nada. Porque la religión es la única esperanza. Durante siglos, la política ha estado matando, destruyendo, a la gente. La historia de la política es la historia de unos criminales y asesinos. En 3000 años, los políticos han provocado 5000 guerras. Parece ser que el instinto de barbarie es muy poderoso en los políticos. Su único placer es destruir, mandar. La religión les crea un problema, porque la religión ha dado al mundo las más elevadas cimas de la consciencia. Un Gautama Buda, un Jesús, un Chuang Tzu, un Nanak, un Kabir. Estos son la verdadera sal de la tierra. ¿Qué ha brindado la política al mundo? ¿Un Genghis Khan? ¿Un Tamerlane? ¿Un Nadir Shah? ¿Un Alejandro Magno? ¿Un Napoleón? ¿Un Iván el Terrible? ¿Un Stalin? ¿Un Adolfo Hitler? ¿Un Benito Mussolini? ¿Un Mao Zedong? ¿Un Ronald Reagan? Todos son criminales. En lugar de estar en el poder deberían estar entre rejas. Son inhumanos. Además, son gente espiritualmente enferma. El deseo de poder y dominio solo surge en una mente enferma. Surge de un complejo de inferioridad. La gente que no sufre de un complejo de inferioridad no se interesa por el poder. Se esfuerza por la paz. El significado de la vida solo puede conocerse en un estado de paz, nunca a través del poder. Paz, silencio, gratitud, meditación. Estos son los elementos básicos de la religión. No se puede permitir que la religión sea dominada por estúpidos políticos. La situación es igual que si los enfermos pretendieran dominar y dirigir a los médicos diciéndoles lo que deben hacer y lo que no deben hacer. De acuerdo, los enfermos son mayoría, pero eso no quiere decir que el médico deba ser dominado por la mayoría. El médico puede curar las heridas, puede curar las enfermedades de la humanidad. La religión es el médico. Los políticos ya han hecho demasiado daño y están llevando a toda la humanidad a un suicidio global. Y aún así, Rajiv Gandhi tiene el atrevimiento de decir que la religión no debe interferir, cuando toda la vida de este planeta está en peligro.
No solamente lo está el hombre, sino también los inocentes pájaros con sus trinos, los silenciosos árboles y sus flores y todo lo que está vivo. Los políticos han logrado crear un poder destructivo tal, que es suficiente para acabar con la vida en la Tierra. Y siguen acumulando más y más armas nucleares. De hecho, hace 3 años, había suficientes armas nucleares para destruir 7 veces a cada hombre, para destruir 7 veces la Tierra entera o para destruir 7 tierras. Un hombre solo muere una vez. No se necesita acumular tanto poder destructivo. Toda la política está basada en mentiras. Precisamente el otro día, nunca creí que un hombre en su sano juicio pudiese decir algo así. Ronald Reagan realizó unas declaraciones. Había estado negando siempre ante el Senado que se estuvieran entregando armas a ciertos países. Y ahora las investigaciones han demostrado que mentía, que estuvo mintiendo continuamente durante 2 años. Han entregado armas destructivas a países pobres y no lo han hecho a pequeña escala, sino en grandes cantidades. Ante la evidencia, Ronald Reagan tuvo que justificarse, y lo que dijo da risa, es absolutamente ridículo. Dijo, en mi interior sé que todo lo que dije es verdad. Pero, los hechos que se han descubierto revelan que es mentira. Sin embargo, creo todavía, honradamente, que todo lo que dije es verdad. Él está admitiendo la evidencia y simultáneamente dice, creo honradamente que todo lo que dije es cierto, aunque los hechos demuestran que no fue así. Los políticos viven de mentiras, viven de promesas, pero esas promesas nunca se cumplen. Son las personas más incapaces del mundo. Su única cualidad es la de saber engañar a las pobres masas, o, en los países pobres, comprar sus votos. Y una vez en el poder se olvidan completamente de que son en realidad los servidores del pueblo. Empiezan a comportarse como si fuesen sus amos. ¿Qué saben ellos del mundo interior del hombre? ¿Qué saben del éxtasis, de la divinidad? Sin embargo, quieren impedir que la religión intervenga en la política. ¿Pero qué hay de ellos? ¿Acaso se les debe permitir que interfieran en la religión? ¿Es que lo más bajo va a dominar a lo más alto? ¿Es que lo mundano va a dominar a lo sagrado? Esa sería la peor de las desgracias para la humanidad. Tal como yo lo veo, todos los políticos deberían ser meditadores, deberían conocer algo del mundo interior. Deberían ser más conscientes, más compasivos, deberían conocer el sabor del amor, deberían conocer la experiencia del silencio de la existencia, la belleza de este planeta y los regalos de la vida. Y además deberían aprender a ser humildes y agradecidos. La religión debería ser el amo de todos los políticos. Porque a no ser que los políticos tengan algo de religiosidad, no hay futuro alguno para la humanidad. La religión debe intervenir, metiéndose con los políticos. Porque si la religión no interviene, los políticos son ciegos, no tienen ojos. Son sordos, no tienen una mente que esté en silencio para poder escuchar la verdad. ¿Pero por qué dice Rajiv Gandhi que religión y política deberían estar separadas? La política es una nimiedad. La religión abarca toda la evolución del hombre. La política debería ser solo una mínima parte de la vasta experiencia religiosa. No hay necesidad de ninguna separación. Pero cuando el político asume el poder, se vuelve tan egoísta que no puede pensar en acercarse a esa gente simple y humilde, pero sabia. Los problemas van en aumento. Los políticos han demostrado su impotencia para resolverlos, pero son incapaces de buscar el consejo de la gente que, por tener mayor claridad, pueda guiarles. Yo no soy un político. Nunca he votado en mi vida y no lo haré jamás, porque ¿qué sentido tiene elegir entre 2 chimpancés? ¿Solo por tener distintas banderas? ¿Por tener símbolos diferentes? Los chimpancés son chimpancés. Lo que los políticos han de tener es un profundo respeto por la religión, por la gente religiosa, porque lo que está claro es que las personas religiosas no pelearán por ganar unas elecciones. Ningún hombre religioso mendigará votos. Básicamente, él no tiene deseo alguno de satisfacer su ego, ni de esconder su complejo de inferioridad. En su silencio, en su paz, en su dicha, ha conocido la superioridad suprema. No hay nada que supere esto, no hay nada más elevado. Él se ha convertido en su propio templo. Su Dios está dentro de su ser. El político vive de la guerra, vive creando alborotos, vive del disturbio. Estos son sus alimentos. Adolfo Hitler escribió en su autobiografía: si no tienes enemigos, no podrás ser un gran líder. Incluso si no los tienes, inventa la ficción de que tu país está en peligro, porque cuando la gente tiene miedo es fácil convertirlos en esclavos. Cuando la gente tiene miedo está dispuesta a seguir a los políticos.
A pesar de ser un loco, de vez en cuando decía cosas muy significativas. Una vez dijo: los líderes más grandes de la humanidad nacen en épocas de guerra. Así que a menos que haya una guerra, no podrás ser un líder. Tan solo para satisfacer el deseo de ser un gran líder, tienes que matar a millones de personas. Y tiene razón. En época de paz, la gente no necesita seguir a nadie, la gente no convierte a su líder casi en un dios para que su palabra sea ley. Los políticos intentan por todos los medios mantener a la gente atemorizada. China está acumulando armas nucleares en su frontera con la India. Pakistán concentra ejércitos en su frontera con la India, los políticos indios siguen insistiendo en ello. En Pakistán siguen diciendo que es la India la que concentra sus tropas en la frontera. En China, insisten en que la India está desarrollando armas nucleares. Y en los parlamentos siguen diciendo, no estamos desarrollando nada. Pero esto es una mentira descarada. El líder chino ha de mantener atemorizado a su pueblo. El líder indio tiene que asustar a los indios. Los líderes pakistaníes tienen que mantener a su pueblo atemorizado. En tu miedo está su poder. Cuanto más te asustan, más poderosos son. Siguen creando ficciones, dentro y fuera del país. Guerrillas hindúes y musulmanas. Luchas entre la gente que habla hindi y la que no lo habla. Quieren que sigas luchando por cualquier cosa, incluso la más trivial. Si te tienen ocupado peleando, ellos mantienen el poder. Si dejas de luchar, su poder desaparece. Este es un juego muy sucio. Uno de los deberes del hombre religioso es mantenerse por encima de la política y conducir a la gente hacia valores más creativos, hacia una mejor humanidad. De hecho, si las religiones comprendiesen que toda la humanidad es una y que no se necesitan naciones, todos estos pigmeos políticos desaparecerían. Pero lo extraño del caso es que los políticos siguen diciendo que la religión debería mantenerse alejada de la política. ¿Por qué? ¿Por qué debe separarse la verdad de la política? ¿Por qué ha de estar el amor separado de la política? ¿Por qué ha de separarse la conciencia meditativa de la política? ¿Por qué separar al corazón devoto de la política? Sí, entiendo que deberían estar separadas en el sentido de que la religión es lo más elevado. El político necesita tratamiento psicológico y tratamiento espiritual y debería acercarse al hombre religioso y solicitar su consejo. Es lo que se hacía en la antigua India. Conocemos esa época. Esa edad de oro permanece viva en la memoria. Hubo un tiempo en que los reyes iban a los bosques a presentar sus respetos a mendigos que nada poseían y a pedirles consejo. Los reyes solían tocar los pies de aquellos que se habían realizado en señal de inmenso respeto, porque incluso solo su bendición puede transformarte. La política es funcional, es práctica, pero es incapaz de transformar al hombre en una conciencia